directo al grano, quiero que me entiendan derechamente. Así como existen juegos de cartas Magic, que son juegos de roles con cartas de poder que representan ciertos actos y que uno en una mesa con otro compañero o con un grupo de ellos, tú vas tirando claramente esto. Salió hace muchos años, en el año 95, que esto es lo más increíble, un juego que se llamaba Carta Illuminati. Dice la leyenda urbana... ¿Se vendía como en kioscos? Sí, señor, pero fue claramente censurado en un comienzo y hoy se encuentra, digamos, a un alto precio. ¿Grado de violencia? No, fíjate, porque al parecer está rodeado de misterio. Sucede que la historia ya en su momento afirmaba que el creador de estas cartas, que ya lo vamos a ver con nombre y apellido, tenía una cierta relación con la CIA, ¿cierto? O con el FBI también, y que él tuvo acceso a la agenda de dominación mundial de parte de Norteamérica, particularmente. La agenda caos. Y que desde ahí comenzó a través del juego a revelar los sucesos de forma cronológica con que Estados Unidos le iba a echar mano, obviamente, a la noticia mundial para este plan de dominación. ¿Estos serían autoatentados? Sí, de todas maneras. Y la CIA sabía desde el año 95 exactamente. o antes. Vamos a lo puntual. ¿Cuándo fueron creadas estas cartas? ¿Por quién? Y quiero que se fijen una vez más en la fecha. Creador Steve Jackson, como les decía, al parecer teniendo una cierta relación. ¿Sigue vivo? Al parecer sí, digamos, pero poco y nada. Obviamente no da demasiada entrevista, simplemente él guarda silencio cuando le preguntan si tenía información privilegiada. Baja la cabeza. Esto fue creado en marzo del año 1995. Quiero que retengan esa fecha porque después, cuando vayamos a los comparativos de las cartas, lo que significan, cómo se llaman, lo que dicen, lo que grafican y lo que ha pasado en la historia, créeme que las semejanzas creo que están lejos de la casualidad. Juego que contiene 450 cartas y que profetiza las acciones de los Illuminati, así se llama el juego de cartas, de hecho, Illuminati, para establecer un nuevo orden mundial. Ojo, 1995, mucho antes que se estableciera el tema del nuevo orden mundial, Illuminati, cuando nadie conocía el término, mal que mal. Quiere decir, Zafate, perdona, que ya está todo escrito y va a pasar. De alguna manera, amigo mío. De hecho, el atentado de Boston... Pero las cartas son evidentes. Atención, tiene dos cosas que lo señalan claramente. Quiero que veamos primero, obviamente, cuándo ocurrió esto, ya a esta altura en noticias de carácter mundial. Fresco. 15 de abril del año 2013, 3 personas fallecidas, 282 serían los heridos. Atención, que mira lo que vamos a ver ahora. Esta carta se llama Desastres Combinados. Lo que podemos leer de lo que está el texto abajo son una cantidad de personas obviamente huyendo y corriendo, y hay un reloj que no es el Big Bang, porque el Big Bang, digamos, tiene una configuración de un diseño muy clásico, otro color, pero sí se ve un edificio con un reloj, ¿cierto? Y lo que dice abajo, de alguna manera, es que la idea es mezclar dos explosiones en un solo lugar, que precisamente las dos bombas que explotaron en la meta de la maratón de la ciudad de Boston. Esa es la carta. Qué loco, es como si el oficialismo quisiera buscar un comparativo para que todo coincidiera con este juego de cartas que parece saber lo que va a ocurrir en materia de agenda de dominación mundial. ¿Pero qué tipo de juego es este? Porque, atención, mira la fotografía, por favor. Carioca, no sé. Ahí está una de las fotos más características de este terrible evento. Y cuando las comparamos, podemos decir que casi parece ser una especie de pronóstico respecto a ese mismo edificio que va cayendo y todo, exactamente. Y que tiene que ver que además la carta habla de dos eventos peligrosos que tienen que suceder durante una gran congregación de personas para provocar la conmoción o de alguna manera para reprimir a las personas. En este caso se dice que es para que haya un mayor control respecto a la inmigración. Pero perdona, Zafate, o sea, no puede estar, o si esto fue creado en el año 95, una semana después era la maratón en Londres, o sea, puede ser que los tipos hayan cambiado el escenario por algo muy cercano, pero el Big Bang, o no sea el Big Bang, podría haber pasado igual. Absolutamente, pero ojo, ¿sabes dónde está la mayor sospecha? Y que contesta quizás tu pregunta, que esta carta viene acompañada de otra. Que es la siguiente. A ver, y que es esta. En este caso sí, a veces hay una consecuencia cronológica. Y aquí vienen los heavy. Hay una mujer corriendo. Es una mujer corriendo. Lo que dice, obviamente, esto es de esta mujer que está corriendo claramente. Y lo que dice en el texto, nadie tiene que sospechar de un corredor inofensivo.
O sea, como que producto, digamos, de una maratón, como que donde vemos simplemente parte del paisaje cotidiano o del evento al que asiste este grupo de personas. Y con un personaje de la época. Exactamente. Digamos, la idea, dice esta carta, es que donde tú ves una persona sana, saludable, haciendo ejercicio, nadie sospecha de ella. Y ahí tu trampa, meter al tipo que coloca las bombas o quien sea en medio de una maratón. Entonces, cuando combina las dos, que me encima anteriores de Sacha combinado, ¿pero funcionan juntas? claramente, sí. En este caso va una después de la otra. Si tienen que trabajar juntas, tiene que ver con las cartas que te tocan. Pero no entremos en la especificación del juego, son muy complejos. Son tan certeras, ¿por qué no se siguen utilizando? Bueno, se siguen utilizando. El problema es que hasta cierto punto se saltan ciertas etapas y hay algunas cosas que no necesariamente siguen la línea, que algunas, por ejemplo, estas estaban más atrás que otros eventos. ¿Pero quedarían más desgracias por suceder? Quedan muchas más desgracias, pero simplemente para dar patente de que esto ha hablado de terribles tragedias que han ocurrido. Por ejemplo, está la siguiente, que habla respecto al desastre nuclear, digamos, que hubo en Fukushima. Esto, obviamente, ocurrió el 11 de marzo del año 2011, producto del terremoto que hubo en ese mismo país, Japón. 23 personas los heridos, pero los afectados por la reacción directa, 160 personas, y yo creo que claramente le bajaron el perfil. 170.000 personas fueron finalmente las que se evacuaron del lugar y los científicos descubrieron mutaciones genéticas en mariposas. Los insectos fueron los primeros en demostrar, digamos, que la radiactividad llegó a sus cuerpos y lo demás, el ser humano está por verse. Esa es la carta. Dice accidente nuclear. Ahora, lo más divertido... Pero esto es provocado porque esto fue un fenómeno natural. Exactamente. Fue provocado. Pero es que aquí viene la genial, porque esto va con otra carta natural, que habla de terremotos provocados, pero yo no nos vamos a meter en ese tema. Simplemente decir que cuando la mejor manera de atacar un país que no quiera aliarse contigo, es lo que dice la carta, que curioso, era cuando estaba en plena negociación, lo que tienes que hacer es provocarle un desastre radioactivo para que finalmente logren buscar aliados donde antes simplemente se veían enemigos o contrincantes en términos económicos. Es exactamente lo que pasó, que luego de que hubo el terremoto, hubo el desastre, digamos, radioactivo de acá, tuvieron que empezar a firmarse o acelerarse una serie de contratos con Norteamérica. Ahí está la foto, obviamente, de lo que sucedió, obviamente, ya por todo el mundo conocido. Pero quiero ir más adelante con respecto a algo que es mucho más evidente en términos históricos, que tiene que ver con las Torres Gemelas, por favor. Vuelvo a repetir que esto es del año 1995, el desastre de las Torres Gemelas, ocurrió en septiembre del año 2001. Esto es impactante. Muertos, obviamente, 2.759 personas y 6.000 personas fueron heridas, pero que obviamente el desastre por las guerras que estos sucedieron arrastra mucho más. Esa es la torre. Es impactante. Impactar bombas, obviamente, en las Torres Gemelas. De hecho, lo más maravilloso, que sabéis lo que dice la carta ahí, es como coloca bombas, pero disfrázalo con un tipo de accidente. Toma. O sea, ya estaba la idea que por lo que iban, obviamente, a hacer caer las torres, eran por las bombas instaladas ahí, pero claramente era necesario, en lo que sugiere la carta, simularlo con otro tipo de accidente. Por ejemplo, que explotó el gas o todo, o tirarle aviones que impactaron. Una vez más, ahora podemos ver, después de esta imagen que recorrió el mundo, el comparativo, y parece como que se hubiera copiado. Esto, como diría Woody Allen, es la vida imitando al arte, o derechamente. Vuelvo a repetir, amigos míos, quiero que entiendan que estamos jugando con hipótesis muy delicadas. ¿Por qué estamos llevando este tema? Porque el nivel de coincidencia, a ver, son 450 cartas, aquí le pega el callo, pero aquí. son más de 100 las que han ocurrido cronológicamente, que han hitos que han cambiado obviamente la naturaleza o la forma sociopolítica como se ha seguido desarrollando el mundo. Estamos hablando de un juego de cartas creada en el año 95 que se ha adelantado todos estos hechos con una pasmosa, digamos, semejanza, precisión en esta, y obviamente, y cuando entendemos que en su momento de aparecer estas cartas fueron prohibidas porque fueron consideradas de mal gusto, y que luego el hombre trató, porque ahí cuando se supo que tenía conexiones con la CIA y con agencias de seguridad de Norteamérica, todos dicen, parece que todo calza con que el hombre tuvo
tuvo acceso a la agenda, le vamos a poner así, de dominación mundial, o cómo iban a hacer, digamos, qué camino iban a seguir respecto a los atentados, respecto a todo el seguimiento de desastres autoprovocados por Norteamérica para crear un estado de caos y después que les permite invadir países, etcétera, etcétera. O sea, este señor no es un vidente. No es un vidente, de hecho él sí dice que tiene acceso a información privilegiada, pero que jamás pensó que le iban a dar curso a todo esto. De hecho, fíjate que la carta también se hace cargo respecto, porque aquí lo que hay que entender no es solo la imagen, sino el texto que dice abajo, como por ejemplo la siguiente. Mira la difícil. Esto también pasó este Juego año. más macabro es este. Renuncia de Benedicto XVI, 11 de febrero de 2013. Las renuncias se producen por lucha interna, lo sabemos, de labios del propio ex papa, de poder, caso de corrupción, lobby y crisis de fe interna. ¿Qué es lo que dice esta siguiente carta que se llama Vatican City, que es, por favor, la ciudad del Vaticano? Mira, atención. Lo que dice abajo, y ojo con el símbolo que está, ayer que hablamos de los masones o los Illuminati, que es como alguien dominado por un poder interno. Por el ojo. Mucho más grande exactamente que la misma Iglesia Católica. Lo que dice abajo es, utiliza el poder de la Iglesia para redes de contención y protección de tus poderosos aliados. ¿Qué quiere decir esto? En suma, que cuando te sale esta carta y tú vas perdiendo en el juego, tratando de hacer todo tipo de macuco, invadiendo países, matando personas, colocando bombas, tú puedes tirar esta carta porque vas perdiendo en el juego y sale el Vaticano, sale la Iglesia Católica en tu ayuda, que te contiene y no te pueden quitar más puntos. comodín. Bueno, y que es exactamente por la razón que el Papa que acaba de abdicar fue por el nivel de corrupción y de protección que hay a todo tipo de abuso, no solo a la Iglesia, sino a la red de protección con otros aliados que tienen que ver en términos económicos. Increíble Ahora, que las cartas puedan ¿qué es lo predecir heavy eso? realmente? Es que las cartas también hablan de lo que va a suceder en el futuro. Son 450. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, o quizás qué Ya. está pasando ya en el presente y que las cartas famosas Illuminati se hacen cargo. Muéstrate una. Me espero un tantito así y yo les muestro. De hecho, son un montón las Otra cosas de la que CIA.